58 minutos, 59. Un minutito nos separan de las 9 de la mañana y en estas últimas semanas hemos escuchado el nombre de Miguel Ángel Toma una y otra vez, no solamente en lo que fue el contrato de UPM, sino lo que son las cartas del Tribunal de Honor, los juicios de Roma. Y a lo último, parece que una estupidez vuelve a traer las cosas más importantes que se tienen que abordar desde el periodismo a la mesa, de vuelta. La estupidez de una foto y un viaje del señor Miguel Ángel Toma, con una muchacha, una contadora muy linda, muy joven, que ha recorrido todos los medios de prensa y se han centrado en eso, ¿no? En unos viajes con una chica contadora con una contratación directa. Hoy no nos va a importar nada de ese aspecto, si bien lo vamos a tocar, pero no es lo importante, lo medular. Vamos a estar metiéndonos en cómo se tejen los hilos del poder en Uruguay. Pero vamos a presentar formalmente la columna del señor Federico Leitch. ¿No? ¿No la vamos a presentar formalmente? ¿No te gusta? ¿Directo? ¿Estás seguro, Maxi? Está más ansioso Maxi que nosotros. ¿Está? Avíseme la próxima, ¿verdad? Vamos a los bifes. ¿Vamos a los bifes? Buenos días. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo están todos? ¿Andan bien? Acérquese al micrófono, Leitch. Un poquito. Me acerco el micrófono a mí. ¿Cómo anda? Exactamente. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. ¿Usted? ¿Cómo bien, está? Viendo cómo se toca este tema muy superficialmente. Sí. ¿No? Y creo que es importante que el periodismo independiente empiece a echar un poquito de luz de cómo se tejen los hilos del poder. Así que yo le voy a dejar en este tiempo el micrófono libre para que usted exponga su laburo, que es un laburo que le llevó tiempo y que vamos a compartir ahora con la gente que está ahí del otro lado. Así que paren la oreja, compartan el programa, presten atención. Señor, el micrófono es totalmente suyo. Gracias, Jaimao. Para empezar, decir que para este trabajo fue contactado Miguel Toma. Yo me comuniqué telefónicamente con él el día lunes 21 de septiembre. Tuvimos una breve charla telefónica en la que le dije que yo estaba elaborando un informe en carácter de denuncia sobre su actuación en los últimos años y que él mismo surgían varias irregularidades, por llamarlo de algún modo, que quería contrastar con él. Para mí es una obligación, siempre, desde el punto de vista periodístico, darle a la parte involucrada en una nota la posibilidad de rebatir la información y defenderse. Es una forma, digamos, de trabajo que considero importante a la hora de encarar un caso de cualquier tipo. Toma accedió a entrevistarse conmigo el día martes, en calidad de fuente y en absoluta reserva. Me dijo de juntarnos en su estudio y yo le propuse mi casa, para que tuviera más garantías. Quedamos en coordinar el mismo martes, pero nunca contestó el teléfono. Se ve que lo persuadieron de que algo podía salir mal, se ve que lo asustaron. Toma, que el lunes me preguntó tartamudeando de dónde viene esto, aludiendo obviamente a la información que tomó Luz sobre sus viajes y sus divertimentos personales con dineros públicos, recibió de mi parte una respuesta que creo que fue lo que lo amedrentó. Le dije, no sé de dónde viene, pero se va a poner peor. Esto recién empieza. Toma eludió el encuentro del martes sin dar la cara. Seguramente alguno de sus lacayos periodísticos, de esos a los que les tira documentos por la mitad para que salgan a vanagloriarse como periodistas investigativos, lo hizo cambiar de opinión. Lo cierto es que a Miguel Ángel Toma yo lo conocí hace 18 años. Me lo presentó la periodista María Urruzola, compañera de trabajo en el semanario Brecha, que en 2003 se transformó en mi jefa y directora cuando empezó a publicar su propia revista llamada Riesgo País. Yo integraba el equipo de investigación de esa revista junto a 2 colegas. Toma era una fuente de reserva obligada y de extrema confianza. Por eso me pude comunicar con él 18 años después y por eso vaciló a la hora de darme una entrevista. Trabajé en varias ocasiones con su información, siempre veraz, siempre rigurosa, producto de un operador del Frente Amplio que trabajaba en una dependencia pública tratando de hundir a sus jerarcas, ministros, presidente, operando contra su propio gobierno. El trabajo periodístico es así, ¿no? Fuente y periodista tienen algunos objetivos comunes. Uno necesita que una determinada información se publique y otro necesita obtener noticias para satisfacer a sus lectores.
En ocasiones las fuentes filtran una información que les interesa que salga a luz y para los medios es difícil resistirse a publicarla. Toma era una fuente reservada. Nunca jamás lo cité en las notas en las que trabajé con sus datos. Las fuentes actúan bajo una regla de reserva, ¿sí? No pueden ser identificadas, es decir, no quieren que aparezca su nombre directamente en la información. En el caso de Toma, bueno, era una atribución de reserva obligada, digamos, ¿no? Actuaba bajo lo que se llama la regla del plagio, ¿no? Que se protege todavía más la privacidad y el anonimato del informante. De esa manera se cuida la fuente de información, se la utiliza sin comprometerla, permitiendo volver a utilizarla en otro caso. En el caso de Miguel Toma, un operador de filiación colorada, funcionario de carrera del Ministerio de Salud Pública, era fundamental cuidarla dada la cantidad de contactos y conocimientos que tenía dentro y fuera del ministerio, dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de su partido colorado, dentro y fuera del partido para el que trabajaba en las sombras, el Frente Amplio, dentro y fuera de la masonería, a la que no pertenecía, pero con la que se codeaba. Un hombre de dentro y de fuera al mismo tiempo, en el límite, un operador en las sombras del poder. Ahora voy a pasar a explicar para qué quería juntarme con Toma, para qué quería contrastar información con él, evacuar dudas, que por ahora seguirán siendo dudas. Tengo entendido que Miguel Toma nació hace casi 70 años en Artigas, que se dedicaba a tocar en una banda de música pop en aquellos pagos, mientras estudiaba en Montevideo, que trabajó durante un tiempo en la tabacalera Montepaz, en Artigas, en sus épocas de estudiante. El mismo que años después encabezaría la parte local de la defensa de Uruguay en el juicio contra la tabacalera Philip Morris, lo que le valió el reconocimiento dentro y fuera de fronteras. Me dicen que ya casado con quien todavía es su esposa, María Lourdes Arbiza, y radicado en Montevideo, empezó a trabajar en el Ministerio de Salud Pública, donde fue abogado, litigante y asesor, y estuvo en varias secciones, desde la jurídica a la jurídica notarial, luego ACE, hasta llegar a la Dirección General de Secretaría, donde era ministro Fernández Ameglio. Llegó a ser director general del Ministerio durante el gobierno de Jorge Valle, hasta que tuvo un grave altercado con el entonces ministro Conrado Bonilla. Bonilla fue el cuarto ministro de Salud Pública designado durante el gobierno de Jorge Valle. Antes estuvieron Fernández Ameglio, Fraschini y Varela. Bonilla, que fue consultado para este trabajo, conocía muy bien a Toma y también conocía de su turbia actuación dentro del Ministerio de Salud Pública. Bonilla dirigía el Fondo Nacional de Recursos y paralelamente a esa labor elaboró una serie de informes para el programa Promos del Ministerio de Salud Pública que destinaba dinero del BID, hablamos de partidas del orden de los 50 millones de dólares, a las mutualistas privadas. Para eso, el Ministerio contrataba técnicos con el fin de relevarlas, buscando optimizar el funcionamiento de las mismas a la hora de destinar esos dineros a las mutualistas. De acuerdo al testimonio de Bonilla, Miguel Toma se dedicaba a filtrar desde el Ministerio de Salud Pública el contenido de estos informes a las sociedades privadas. Lo hacía a cambio de dinero y favores, asegura Bonilla. Y así lo hizo con la Asociación Española de su amigo íntimo Óscar Magurno, hombre del Foro Ballista. Filtró informes para favorecerlo a la hora de aspirar a los fondos del BID. Lo cierto es que este desliz de Toma, llamémoslo así, determinó que su alejamiento de la Dirección General del Ministerio de Salud Pública apenas Bonilla asumió el cargo. Fue una condición relevar al hombre que sus tres antecesores tuvieron como asesor de confianza. Lo que tenían era el enemigo adentro, dijo Bonilla. Siendo ministro, llegó a tener un violento intercambio con Toma en el año 2004, a puertas cerradas y a grabador prendido, en el que le pidió explicaciones por su accionar conspirativo en contra del ministerio y del gobierno. Algo de lo que este periodista, con Toma como fuente en aquel entonces, puede reafirmar en todos sus términos, y de lo que, por supuesto, me hubiese gustado hablar con él pasados tantos años. Fue un poco antes de ese periodo que, volviendo de una visita familiar en Artigas, Toma tuvo la desgracia de atropellar de atrás a un joven que venía en bicicleta. Llovía cántaros, dicen, venía demasiado rápido y no lo pudo eludir. Una fatalidad del destino. El fallo, en primera instancia en la justicia civil, determinó que Toma tuviera que hacer un pago de varios miles de dólares por lucro cesante. Un proceso dudoso,
en el que, de acuerdo a una investigación publicada en el diario El País, estuvo muy presente el entonces subsecretario del Interior y hoy integrante de la JUTEP, Daniel Borrelli. Ayer, como ahora, Borrelli se dedicaba a proteger a Toma. El juicio quedó en plata, nunca derivó en la órbita penal. Algo más que raro, por cierto, de lo que también me quedé con ganas de hablar con Toma de primera mano. La información que tenemos al respecto por parte de Bajo la Lupa es que lo que se adujo en su momento es que el muchacho, el joven, llevaba un colchón arriba llevando arriba de su cabeza, y que el viento, en un día de temporal, lo movió hacia el centro de la calle. Lo que no se pudo constatar era, y que nunca supimos, era la velocidad que llevaba Miguel Ángel Toma, ¿tá?, como conductor, que eso hubiese sido parte según dicen, importante. iba alto del piso. Iba a mucha velocidad. Pero todo quedó allí. Lo primero que hizo fue llamar y mover los hilos del poder, comentando lo que había hecho. Interior. Exacto, al Ministerio del Interior. Cierto... No fue primero al Ministerio del Interior. Fue un hilo conductor que se empezaron a llamar entre todos para cubrir al señor. Bien. Lo cierto es que aunque Toma cultivaba el bajo perfil, lo cultiva, también conocía a mucha gente, justamente. Dentro del Partido Colorado llegó a ser hombre de confianza de Jorge Valle y a codearse con Julio María Sanguinetti. Se desenvolvía siempre con astucia y celeridad, conseguía documentos e información al más alto nivel y hacía y devolvía favores a lo largo y ancho de la administración pública, y también fuera de ella. A las pocas semanas de asumir la presidencia, en marzo de 2005, Tabaré Vázquez puso a Miguel Toma en un cargo estratégico para cualquier operador de esa naturaleza. Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, cargo en el que se desempeñó hasta marzo de 2008, un órgano que funciona en el edificio de presidencia, que asesora a la Administración Central, entes autónomos y servicios descentralizados en el diagnóstico, aplicación y evaluación de políticas de administración, organización y funcionamiento de sus dependencias. Establece normas, incide sobre políticas retributivas, recaba información de todos los organismos, realiza los estudios, investigaciones y auditorías sobre los temas que le requieren los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los entes autónomos, los servicios descentralizados y los gobiernos departamentales. Todo un premio, un pequeño centro de poder desde el que Toma siguió dedicándose obsecuentemente a satisfacer las demandas del presidente Tabaré Vázquez. Para el año 2008, y con los deberes bien hechos, Toma asumió como secretario de la presidencia de Vázquez, sustituyendo a un peso pesado, ni más ni menos que a Gonzalo Fernández. Difícilmente logremos discernir el motivo de esa designación, y nos quedaremos con las ganas de preguntarle al propio Toma sobre eso, aunque sí podemos brindar algunos indicios. Para eso tenemos que ir algunos años atrás, a 1995, cuando en su calidad de abogado, instructor y director del Departamento de Asuntos Legales del Ministerio de Salud Pública, a Toma le tocó, junto a Feliciano Movesín, instruir la investigación ordenada por el ministro Alfredo Solari para determinar si el expresidente había incurrido en conjunción de interés público-privado al recomendar al Instituto Nacional de Oncología, en su calidad de jefe de radioterapia, la compra de servicios médicos por un valor de $17.000 a la empresa Nucleamed, cuyo representante en Uruguay era, en ese momento, su hijo, Javier Vázquez. El fallo fue categórico. Cito: el presidente del Encuentro Progresista, Tabaré Vázquez, no incurrió en ningún ilícito o irregularidad administrativa cuando en septiembre de 1995 el Instituto Nacional de Oncología compró equipamiento en una empresa propiedad de su hijo. Dice textualmente el texto, aunque agregando que sí existió una falla en el servicio, pero que ésta era atribuible a un error de apreciación de la realidad jurídica por parte del Instituto Nacional de Oncología y por la cual no era responsable ningún funcionario. En el mismo fallo se expresaba que si bien no se cumplieron los controles previstos en el TOCAF, se tomó como premisa fundamental un decreto que establecía que en función de la definición jurídica de investigación administrativa, los asesores jurídicos del Ministerio de Salud Pública señalaron que no era su tarea y excedía a sus cometidos emitir opiniones sobre aspectos éticos a la conducta de los investigados. Primer gran favor para Vázquez, ¿no? Finalmente, obviamente, el informe recomendó clausurar y archivar la investigación. 2 semanas después, en una conferencia en la sede del Encuentro Progresista,
Vázquez elogió la labor de los abogados que instruyeron el sumario en el Ministerio de Salud Pública, quienes, cito, honrando la función pública, actuaron con total independencia y honradez. Honrosa redundancia de Vázquez Rosas. Pero hay otros antecedentes de favores a Vázquez. Como director de la Secretaría General del Ministerio de Salud Pública, Tomás fue quien asesoró y preparó las resoluciones de clausura de varias clínicas de radioterapia en 2001. El experto de la Organización Panamericana de la Salud, Ramón Baeza, elaboró entonces un informe sobre los centros clínicos en los que se trataba a los enfermos de cáncer, recomendándole al Ministerio de Salud Pública el relevamiento de los mismos. De las 12 clínicas relevadas, solamente la de los hermanos Leborne y la del Pereira Rosell estaban en condiciones técnicamente aceptables de llevar adelante su labor. Los otros 10 centros, entre ellos el Consultorio de Oncología y Radioterapia, conocido como COR, propiedad de Tabaré Vázquez, no contaban con la infraestructura necesaria para el tratamiento clínico. Según el informe de la Organización Panamericana de la Salud, el COR y otras 19 clínicas habían irradiado a pacientes durante años sin tener las condiciones apropiadas para ello. El COR estaba en la lista de clausura del Ministerio de Salud Pública y las 3 personas que sabían que eso iba a pasar eran el ministro Fraschini, el director de salud Eduardo Tuyá y Miguel Toma, quien, por supuesto, asesoró jurídicamente al ministro en todo el proceso. Horas antes de que se dispusiera la clausura, llegó una resolución que permitió que COR siguiera funcionando con sus equipos obsoletos. A pesar de ofrecer condiciones de servicio tan irregulares como las demás, la clínica de Tabaré Vázquez siguió funcionando. En una comisión de salud de la Cámara de Diputados, el entonces director nacional de tecnología nuclear de INATEN, Daniel Turcati, dijo que la inclusión de COR en la lista de clínicas irregulares era un error desde el punto de vista administrativo, debido a que ese centro ya había resuelto sus problemas. Otra vez ganó Toma, jopeando jurídicamente a favor de Vázquez y moviendo sus influencias en el poder. Si bien Miguel Toma y Vázquez no eran amigos, y aunque se sabía su cercanía al Partido Colorado, el abogado ya había reconocido en su círculo íntimo su adhesión al programa de gobierno del Frente Amplio y también su fidelidad a Tabaré Vázquez. Cuando Toma asumió la Secretaría de la Presidencia de la República en 2008, asumió, más que un frente amplista, un vasquista convencido que venía operando para el Nobel presidente desde hacía varios años. Junto con Toma, al círculo de confianza del presidente se fueron sumando otros hermanos masones que en los años posteriores veríamos ascender, intercambiarse en puestos de relevancia, en fin, operar al más alto nivel. Me refiero a Jorge Díaz, Daniel Borrelli, Alberto Scavarelli y hasta la inefable Glenda Rondán, que forma parte de una logia masónica femenina. Figuritas que siempre fueron premiadas y para las que se crearon incluso, en algunos casos, cargos confeccionados a medida, como en el caso de Rondán o en el caso del fiscal Díaz. Curiosamente, entre 2005 y 2010, una llamativa cantidad de militares pidieron ingreso a la masonería para lograr mejores promociones. Esta idea fue alentada luego de que varios coroneles masones ascendieran a generales y de que generales masones fueran puestos por Vázquez al frente de la aviación, la marina y en su momento del ejército. En ese periodo de Vázquez, de los 12 ascensos a generales que se hicieron, 10 recayeron sobre oficiales masones. Uno de los 2 comandantes en jefe del ejército nombrados por el gobierno frente amplista era masón, y el 80% de las promociones al generalato en el primer gobierno de Vázquez recayeron sobre coroneles integrantes de la fraternidad. En tanto, el porcentaje de las promociones a teniente general del ejército fue de un 50%. La consecuencia natural de las decisiones tomadas por el mando superior se vio reflejada en la conformación de la cúpula militar. De los 15 generales del ejército, más de 2/3 eran masones. Además de hermanos y camaradas masones, el gobierno de Tabaré Vázquez trajo consigo el revisionismo y la negación del pacto del Club Naval. A mediados de 2007, 20 años después de refrendada, el Frente Amplio volvió a realizar una campaña para plebiscitar la anulación de la ley de caducidad y el pueblo se negó
por segunda vez a aprobar la reforma. No obstante, el Frente Amplio, utilizando el artículo 4 de la ley y sirviéndose del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial como herramientas propias, procesó a decenas de militares, muchos de ellos sin pruebas o con pruebas y testimonios falsos, insustanciales desde el punto de vista del derecho y las garantías que otorga el debido proceso. Y en este trabajo, Toma también tuvo su cuota aparte. Pero de eso no había mucho para preguntarle a Toma, ya que el abogado contratado por el Estado uruguayo para los juicios del denominado Plan Cóndor en Roma, Fabio María Galliani, se encargó de dejarlo meridianamente claro hace algo más de un año. Después que un tribunal popular italiano los absolviera por no haber cometido el hecho, la justicia italiana condenó en julio de 2019 en rebeldía y a cadena perpetua, lo que no existe ni tiene explicación en nuestro orden jurídico, a 24 jerarcas y militares latinoamericanos acusados de la desaparición de italianos en el denominado Plan Cóndor. Entre los condenados hay 14 militares uruguayos, incluido Jorge Trócoli, el único que se presentó en el proceso, ya que residía en Italia desde que escapara de la justicia en 2007. A raíz del juicio, surgió una polémica entre el abogado italiano y el secretario de la Presidencia, Miguel Toma. En una misiva que el propio Galliani le envió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, luego de conocerse el fallo, el abogado afirmó que Toma estaba actuando en conjunto con algunos de los héroes de los derechos humanos, así los denominó en una extensa nota publicada por un medio argentino e ignorada olímpicamente por la prensa grande uruguaya, aduciendo que el tema de derechos humanos estaba siendo manejado localmente por un pequeño círculo de personas que controlan los medios de comunicación y la justicia. Lo cierto es que cuando el año pasado me comuniqué con Galliani, el 10 de agosto, ningún periodista lo había llamado ni para decirle buenos días. Entonces Galliani acusó a Mirta Ianse de impedir que convocara militares a comparecer como testigos, por lo que la defensa tuvo que renunciar a los militares que había propuesto como testigos. Algo que llamó poderosamente la atención del presidente de la Corte italiana, que le preguntó a Galliani, ¿qué tipo de juicio contra una dictadura no llama a militares como testigos? También denunció Galliani que entre los miles de documentos que le fueron entregados para su presentación ante la Corte, faltaba solamente una página en el legajo de Trócoli, justito, la página que probaba que Carlos Ianse, pariente de Mirta Ianse, interrogaba junto con Trócoli. Lo que queda claro es que Miguel Toma viajó miles de kilómetros en varias oportunidades solamente para ocultar y tergiversar información. Según Galliani, cito, Ianse pidió la intervención de Toma cuando entendió que sus ataques y mentiras no lo detendrían en su búsqueda de la verdad y la justicia, que fue justamente lo que faltó a lo largo de toda esa instancia, ya que con la absoluta falta de pruebas fueron condenados militares y policías por el supuesto asesinato de 28 terroristas de la banda armada PVP, tal como lo concluyeron un tribunal de ciudadanos italianos y los 2 tribunales de honor. Y cuando decimos falta de pruebas, nos remitimos a la propia acusación fiscal, que en realidad confiesa no saber si existió el vuelo, pues no conoce la tripulación, ni la cantidad de pasajeros, ni su identidad, y ni siquiera si fueron trasladados o no, concluyendo, cito, que es imposible que podamos obtener los elementos probatorios que expliquen caso por caso las circunstancias de cada desaparición. Esto surge de la foja 8257 del expediente original. Lo que hubiera sido lindo preguntarle a Toma no es para qué viajó a Italia tantas veces, eso queda claro con lo expuesto, sino para preguntarle por qué necesitó hacerlo con toda esa troupe. A mí no me interesa entrarme demasiado en la vida privada o sentimental de Toma, ni de nadie. Yo no voy a emitir juicios morales, ni me interesa gastar ni medio segundo en pensar si la contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, SENACLAFT, Juliana Pérez, era algo más que la que oficiaba de asesora en daños civiles derivados de delitos penales, según Toma. Lo que sí me hubiese gustado preguntarle es sobre esos casos del juicio del Plan Cóndor, ya terminado, que él entiende que necesitaban de la presencia en Roma de una scripta ingresada a la presidencia pocos meses antes, a dedo, por él mismo. La duda es para qué necesitaba los servicios de una contadora en un asunto aparentemente zanjado,
del que no había absolutamente nada patrimonial en cuestión, ni vinculado al lavado de activos. O sea, ¿para qué la llevó? Ahí está la pelotita, no está en el Estadio Olímpico de Roma. Ni tampoco en qué hotel se hospedaron, ¿no? Exacto. Cierto es que Toma también viajó a Washington con esta contadora por el juicio que Uruguay le ganó a Aratiri. Y voy a utilizar las palabras del diputado Eduardo Lust. Lo ganó porque Uruguay se declaró incompetente. ¿Para qué, entonces, los incompetentes servicios de Giuliana Pérez en Estados Unidos? Me pregunto también si los necesitó para diseñar el esquema de negocios con una papelera finlandesa, UPM, esquema jurídico que llevó a cabo él mismo, junto al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. Esos fueron los 3 hombres designados por Vázquez al frente de la negociación. Si bien, en un principio, algunos de los participantes de esas reuniones no entendieron a qué se debía el protagonismo de Toma en esas reuniones, empezaron a comprenderlo cuando desde la dirección jurídica de la Presidencia y el estudio Ferrés, sin informes de otras dependencias ministeriales y sin la participación de más nadie que su conciencia, como bien señaló el diputado Lust, acá mismo, el contrato tuvo cambios sin autorización de Presidencia. Se introdujeron cambios que modificaron las cifras del acuerdo a interpretaciones caprichosas, como las de Roma. Pero en este caso le agregaron varios ceros al pago de un canon que los uruguayos deberemos pagar durante décadas por un contrato espurio de puño y letra de Miguel Ángel Toma. Esto, yo me pregunto, ¿habrá significado algún beneficio personal para Toma? ¿Tendrá que ver esto con que el Nissan Máxima, ese de $43.000 con el que anda, que no está disponible en la nómina de vehículos que Nissan, que la marca ofrece acá en Uruguay, en el mercado? O sea, que se lo hizo traer, ¿sí? Y que Toma se mandó traer para poder ir pasear y desplazarse de Montevideo a Punta del Este a su casa ahí con piscina, me dicen, en Boulevard Park, en Maldonado. ¿Esto habrá sido producto de algún favorcito que hizo a UPM? ¿Quién sabe? Yo me quedé con ganas de preguntarle. Y también me hubiese gustado preguntarle a Toma por un oportuno decreto, ¿no?, del día 23 de diciembre de 2019 que prorroga la obligación de presentar recibos de gastos de misiones oficiales a enero 2021, modificando la ley 19.771. Y preguntarle esto, teniendo en cuenta que el 23 de diciembre de 2019, Borrelli, su ángel de la Guardia Masón, ya tenía en su poder, encajonado, en la oficina de la Junta de Transparencia, la denuncia anónima que involucraba a Toma. Sí, un 2019 muy activo para Toma, porque también él teniendo el poder, esos poderes extraordinarios al fiscal, como fiscal de gobierno, el decreto que permitió al doctor Toma avalar la compra de, por ejemplo, el avión presidencial y el archivo del juicio al señor Paco Casal, ¿no? Exacto. Porque si vamos a los hilos del poder y ver cómo hizo para comprarse, por ejemplo, el auto, es muy fácil de deducir, ¿no? Sí, lindo hubiera sido preguntarle todo eso a Toma. Y la pregunta que me surge también, aunque esta no sería para Toma, no es por qué Borrelli decidió archivar esa denuncia, sin contar con el visto bueno del presidente de la JUTEP, Gil Iribarne, al que garroneó, eso es obvio, ¿no? Teniendo en cuenta que la vieja connivencia entre él y Toma. Sino, ¿por qué lo hizo la representante del Partido Nacional, Matilde Rodríguez? Es una duda que la verdad que me anda rondando en la cabeza hace tanto tiempo que no sé. De paso, y derivando hacia temas más de color, preguntarle a Toma qué opina de los antecedentes familiares de su acompañante en los viajes. Concretamente, qué opinión le merece el hecho de que el padre de la señorita, según versiones de prensa, íntimo amigo de Toma, resultara procesado por trata de blancas en 2012, durante el gobierno de José Mujica, justo cuando Toma era fiscal de gobierno y quedó en medio de esta polémica por el archivo de la investigación en torno a Francisco Casal ante la Dirección General Impositiva. Recordemos que en ese caso
eso determinó pérdidas millonarias para el Estado uruguayo, es decir, para usted y para mí, ya que la presidencia de la República de Pepe clausuró el caso de Paco por un dictamen no vinculante de Borrelli y por otro de Toma, que decía que Casal no había defraudado al fisco, pero debía impuestos. Esa decisión se dio ante la oposición de Danilo Astori, de Fernando Lorenzo y el titular de la DGI, que era Pablo Ferreri. El informe de los fiscales fue el argumento que utilizó el presidente Mujica para tomar su decisión y así dejar de lado la opinión del equipo económico y dejarle allanarle, el terreno, sí, le pasó la escobita a Paco Casal. Otro tema que hubiera sido interesante hablar con Toma, de haber aceptado una reunión, claro, informal, sin grabadores y en absoluta reserva, sería el de la denuncia que recibimos de una exfuncionaria de presidencia, de la que surgen varios elementos para investigar, vinculados al manejo de los dineros de los denominados fondos confidenciales de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Esto es una dependencia del Poder Ejecutivo creada por el Frente Amplio para centralizar los trabajos de los órganos de inteligencia y contrainteligencia de los Ministerios de Defensa Nacional, Interior, Economía y de la Cancillería. Su principal misión es producir inteligencia para asesorar a la presidencia en la toma de decisiones estratégicas de gobierno. Una caja que podríamos llamar una caja B, donde no hay nada registral ni documental, ya que es de inteligencia. Un servicio de inteligencia. ¿Ah? No sabemos qué cantidad hay y cómo se discrimina y cuánto se... No, nada, no sabemos absolutamente nada. Sus operaciones son secretas, encubiertas, claro. Si estamos hablando de inteligencia. De acuerdo a lo que informa esta fuente, dicha cuenta de la Secretaría de Inteligencia de Estado tiene la característica de que solo se rinden las cantidades de dinero de los retiros, ¿sí? No hay contenido, ni detalle, ni rubro de los gastos. ¿Me vas a decir que Toma tenía acceso a esa caja? Ya me preparo otro café. Salvo un control interno, que es secreto, absolutamente confidencial. Y esto se hace para que la plata no sea rastreable. El dinero proveniente de una cuenta reservada en el Banco República, que se utiliza generalmente para pasajes, para viáticos, y también se pagan algunas asesorías, me dijeron de ahí, es un dinero que maneja firma y los cheques que se emiten de ahí, su amigo Miguel Toma. Es decir, nuestro informante maneja no manejaba bajo su responsabilidad estos movimientos, sino que lo hacía antes de marzo de 2020, personal de la Fuerza Aérea destacado en presidencia, con el obvio conocimiento del jefe de inteligencia. Y aunque se desconocen los montos, ¿sí?, la fuente señala a Miguel Toma retirando dinero de esos fondos, ¿sí?, y haciéndolo siempre coincidentemente antes de sus viajes. También sostiene que los cheques provenientes de esa cuenta, como dije, los firma el propio Toma. De acuerdo a estas fuentes, Toma hacía uso de esa cuenta a piacere, ¿sí?, firmaba los cheques y utilizaba el dinero en forma cruzada. Es decir, en lo que publica Presidencia constan que los pasajes se pagan con los rubros de representación, rindiendo cuenta con los tickets, ¿sí?, cuando en realidad los pasajes se pagaban con cheques de inteligencia de Estado en una única agencia de viajes que funciona acá en Ciudad Vieja. En ese caso, estaríamos ante un eventual desvío de fondos, en connivencia, obviamente, con el director de inteligencia de Estado, que es era el general Washington Martínez. Y quizás en esa misma agencia de viajes salieron algunos pasajes para la familia de Juliana, que andaba por Grecia dando vuelta, ¿no? Es posible. ¿Será? Posible. Puede ser, ¿no? Y sí, parece que es la agencia de viajes de presidencia, de la presidencia del Frente Amplio. Pero es de aquí que el director de inteligencia de Estado, hasta marzo, hasta que asumió la nueva administración, era este general Washington Martínez, quien fuera comandante de la Fuerza Aérea hasta 2015, y que resultó premiado por Vázquez en ese cargo,
luego de la denuncia que efectuó el fallecido diputado Jaime Trobo sobre la desaparición de 20.000 proyectiles del arsenal de la Fuerza Aérea en la base Santa Bernardina, en Durazno. $500.000 en balas se le fueron por la puerta de Santa Bernardina. Hablamos de proyectiles para ametralladoras, por los que terminó procesado un coronel, que era el encargado de la base. Pero fue simplemente por una cuestión de jerarquía. En la cadena de jerarquía quedó fuera el entonces comandante Martínez, que era el último responsable de la Fuerza Aérea y quien debería haber pagado los platos rotos. Podemos estimar que este premio que le da Vázquez a Martínez estaba más bien relacionado con el vínculo sentimental que tenía el entonces general Martínez con la actual senadora del Partido Comunista y candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose. De todo eso podríamos haber charlado con Toma. Muy interesante en este tiempo, ¿no? Sí, ya lo creo. De todo eso podríamos haber charlado con Toma y también, si nos hubiera dado el tiempo, de cuando en febrero del año pasado el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, reunió los documentos sobre la actuación del Tribunal de Honor Militar que se formó para juzgar a José Nino Gavazo y le pidió una audiencia de la reunión con Menéndez, acompañado de abogados, los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, de lo que entonces le comentó sobre la confesión de Gavazo y sobre la sugerencia de presentar una denuncia penal, de la posterior reacción de Vázquez, pidiéndole la renuncia al ministro de Defensa, que se concretó 10 días antes de su muerte, y también pidiéndole la renuncia al subsecretario Daniel Montiel, además de la decisión de destituir a 6 generales, entre ellos a quien había sido designado como comandante en jefe del ejército, José González. Y también podríamos haber conversado largamente sobre los motivos por los que Toma siguió en el cargo. Quienes conocen directamente a Toma y han estado muy cercano a él, a su gestión, hablan de que es imposible que Miguel Ángel Toma se le haya pasado ni un detalle de un documento firmado por él o dado a firmar, porque ha sido a nivel documental, firma, gestión y jurídica algo casi imposible de rastrear, ¿no? Un gran estratega en cuanto a lo que es cubrirse de cualquier problema, pero en lo que hace es un experto. Es imposible que haya tenido Miguel Ángel Toma un error de lectura o una omisión de lectura o desconocer el contenido de algo que firmó y que hizo firmar. A estos nenes no se les escapa nada, ¿no? Es decir, es muy raro, es muy raro. De hecho, ayer Manini salió, tengo entendido, pidiendo que a Toma se lo cite a la justicia para que hable, ¿no? Teóricamente va a ser citado por otro tema. Los 3 que firmaron ese complemento del contrato UPM, fue acá Eduardo Luz. Lo anunció acá Bajo la Lupa, fuimos el único, no salió en ningún lado, ¿no? Pero no salió, pero no replicaron lo que salió de acá, pero sí va a ser, tendrían que ser citados. Van a ser citados, vamos a ver si se presentan o no. Ese es el tema, tendrían que también presentarse. Habría que hacer como un tribunal, lo que pasa, para preguntarle a Toma de todo este tipo de... Porque son tantas las actividades y las áreas en las que está involucrado que evidentemente tendría que haber un tribunal entero de distintas áreas que le pregunte, porque el tipo está metido en todo. Lo que pasa es eso, que ha tejido también los hilos del poder que... jurídica, si vas a fiscalía tiene... Sí, anda a buscar los papelitos, porque ahora te voy a seguir contando. Es un gran destructor de papelitos. Porque si nosotros hubiéramos hablado de todo este tema militar y todo este tema de Gavazo, eso, por ejemplo, en la charla hubiera derivado inevitablemente en los estrechos vínculos de su protegido y admirado Tabaré Vázquez con la última dictadura militar. De quienes lo señalan escondiendo expedientes que prueban los favores y las ventajas que recibió para comprar equipos médicos durante el gobierno de facto de Gregorio Álvarez. Documentos que el periodista Álvaro Alfonso sacó a luz
en su libro Los civiles también juegan, y que de acuerdo al autor del trabajo, Toma fue uno de los que se dedicó a esconder celosamente a la prensa y los políticos opositores a Vázquez, aunque el propio Alfonso pudo evadir el cerco y sacar a luz algunos documentos, como lo hicieron también quienes publicaron los telegramas de salutación del propio Vázquez sí. a Gregorio Álvarez con motivo de su designación como flamante dictador de la República. Habría que preguntarle también sobre los casos en los que Toma estuvo involucrado, siempre en las sombras, y ver si tienen relación con los negocios que siguieron beneficiando al entorno de Vázquez, y en especial a sus hijos, en la Asociación Española. Me refiero a Álvaro Vázquez, que dirige el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Mamario de esa sociedad, a Juan Salgado, hijo del asesor del expresidente, el presidente de CUTSA, que es el tesorero, y a su propio hijo, Álvaro Toma, que es asesor jurídico de una sociedad que él bien conoce. ¡Qué tridente, por favor! Desde que tenía su amistad con el finado Magurno, ¿no? Dicen, yo eso no lo pude constatar, que el servicio de emergencia móvil de la Española, estos tres hijos de, conforman una sociedad que es digamos, sí. el negocio de los nenes. Habrán ¿sí? puesto algún testaferro para Exacto. para derivar la cosa, claro. Habría que preguntarle, ya que está tan allegado a la familia, si el otro hijo de Vázquez, Javier Vázquez, efectivamente tenía esas sociedades offshore, en paraísos fiscales, según la investigación de los Panama Papers. Habría que preguntarle por el contador Eduardo Gómez Cannon, cuando lo denunció, alegando que había quedado con un negocio, se había quedado con un negocio de él. En el caso Odebrecht, que en Brasil, uno de los que fue indagado, dijo que se reunió con alguien de civil, acá que allá le dicen, en el mismo cargo que estaba Toma, que se había reunido, no nombró, no sale la información de el nombre de la persona, con la cual se reunió acá. ¿Está? Pero evidentemente el lugar que ocupaba Toma en ese momento era con quien se reunió este señor, ¿no? Exacto, seguramente tuvo que ver con eso. También, bueno, recordemos que Gómez Cannon fue el que apareció flotando ahí en la Playa Brava. Se suicidó. En Punta del Este, suicidado en la Playa Brava en Punta del Este, poco tiempo después de tener esta puja con el hijo de Vázquez. Un caso que no ha marcado, ¿no?, a la sociedad. No marcó tanto como otros casos. Como otros que vinieron después. Teníamos... Eso quedó recién asumido Vázquez, eso pasó. Ya está. Estaría bueno preguntarle si sabe algo y tuvo algo que ver en la redacción de la Ley de Inclusión Financiera, de la que se benefició Vázquez Jr. a través de los POST, de la adjudicación sin licitación de un negocio de $130 millones para cambiar el software del Banco República, del que Junior también se benefició, de los audios que llevaron a la renuncia del expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, cuando afirmó que el Ministerio del Interior y el gobierno lo presionaron para contratar sin licitación al sistema de cámaras de la empresa que Junior tenía al triple del precio que correspondía. Todo eso sería bueno preguntarle y también, teniendo en cuenta esta cercanía con la familia, preguntarle por hechos que derivan en casos más oscuros aún, ¿no?, que se vinculan con la participación también del hermano del presidente, Jorge Vázquez, ¿no?, y el entonces juez penal Jorge Díaz, su hermano amigo de la masonería o hermano cercano, en el caso de Saúl Feldman, ¿no?, que eso fue en noviembre de 2009, cuando Tomás ya estaba ahí en la Prosecretaría de Presidencia. Esta actuación la podemos resumir en el testimonio de uno de los testigos, Silvio Román, que declaró ante Díaz la existencia de un grupo que trabajaba para el gobierno del Frente Amplio como encubierto. Recordemos que según el testimonio de Román, ese grupo funcionaba para la presidencia de la República, un grupo armado, y era dirigido por Jorge Vázquez.
hubiese sido más que provechoso preguntarle a Thomas sobre la procedencia y el destino de las armas de Feldman, por ejemplo, también, que desaparecieron. Las ganas de charlar con Thomas nos llevarían de paseo por las peores turbiedades y personajes que aparecieron en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. Hay muchas preguntas para hacerle a este monje gris, como lo llaman algunos, más allá de que el caso que ahora lo toca tan de cerca y pone tanta mierdita sobre la mesa, ¿no? Y aunque los frente amplistas que miran para el costado y denuncian ahora al senador Manini por ocultar información que ellos mismos ocultaron. O decir que Miguel Ángel Thomas es colorado. Exacto. Que no es Frente Amplio. Sí, claro. Es increíble. Buscando un chivo expiatorio, bueno. O poniendo, alguien va a caer, poniendo eso énfasis. Claro, ¿no? Sí, claro. Alguien tiene que caer. Algún chivo va a caer. Alguien tiene que caer. A alguien le van a agarpar para ir sopre por alguna de estas cosas. Y es demasiado. Como se ha hecho a lo largo de la historia. Es demasiado. Veremos qué resulta de la investigación que el presidente Luis Lacalle encomendó ahora, interna, esa auditoría, para determinar cuáles fueron los movimientos de plata, si es que logra determinarlo. Yo creo que eso tiene que estar absolutamente recontra tapado, y Thomas siempre ha actuado de la misma manera, es decir... ¿Cómo va a ser el fiscal Jorge Díaz para actuar de oficio para no interferir en archivo o no? Porque le debe su carrera... Yo cuando hablo de Díaz, hablo de Thomas, hablo de Borrelli, hablo de Gonzalo Fernández, hablo de una misma y única persona, hablo de Tabaré Vázquez manejando títeres. Por lo tanto, es decir, no creo que resulte nada, vamos a entendernos. Acá lo que hay es una mafia, que está, cuya cabeza es el presidente de la República, y que funciona y opera bajo la égida del presidente de la República. Entonces, es muy difícil que mientras la justicia y la fiscalía estén contaminadas al grado que están hoy, otorguen garantías para usted y para mí y para cualquier hombre de a pie de que quien sea y quien le tenga ganas dentro del Frente Amplio no se la dé. Y por supuesto determina que las garantías de impunidad para cualquier mafioso frente amplista, compañero de ruta de estos señores, siga olímpicamente haciendo sus chanchullos o tranquilo durmiendo en su casita en Punta del Este. Lo que sea, capaz que paga el plato algún gil. Sí, siempre cae un gil. Y como Sendik. Siempre cae, ¿sí? Siempre cae. Vas a terminar en cana no procesado, y se te cagó la carrera política por un short, por un colchón de divino. ¿Sí? Entonces, yo creo que aunque los frente amplistas sigan haciéndose las nutrias, mirando para el costado, denunciando, buscando chivos expiatorios, buscando... Generando cortinas de humo. Sí, preocupándose de que si la calle se compró un terreno en La Paloma, ¿sí? Obviamente no les interesa hablar de este asunto de Thomas, y ustedes coincidirán conmigo en que una linda charla con este personaje podría llegar a despejar varios aspectos de interés público, ¿no? Que van más allá de la pasión de este personaje por el poder, tras bambalinas, los autos de alta gama, los barrios residenciales del este y los viajes en buena compañía. Espero yo que pronto podamos tener esta charla con Thomas, pero una charla que sea no conmigo, en una charla con la opinión pública, que Thomas se anime por lo pronto, si no termina declarando en un juzgado, ¿sí? Si no termina procesado por la justicia por todas estas irregularidades, por lo menos que tenga la entereza de dar la cara y acudir a un periodístico, y que el periodista que lo vaya a entrevistar tenga la entereza de hacer bien su trabajo, claro, y de preguntarle lo que le tiene que preguntar. Y no si Juliana Pérez tenía las tetas hechas o no. ¿Tá? Acá nos estamos desviando la atención de lo realmente importante. Eso es un tema que es bueno destacarlo, porque lo que está sucediendo acá... Y todos los caminos, Fede, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Vázquez. No, todos los caminos, claro, todo el accionar de Thomas a lo largo de su carrera en el poder,
llevan a Tabaré Vázquez. ¿Por qué llevan a Tabaré Vázquez? Porque, claro, cuando vos salvás, no solamente la carrera política de alguien que después termina siendo presidente, sino que también lo salvás de una batahola de juicios por mala praxis, ¿no? Multimillonaria, que no sabía de dónde la iba a terminar pagando Tabaré Vázquez, y que aparte lo salvás de ir en cana, Ni más ni menos. ni más ni menos que le debes la vida, ¿no? Sí, sí. Y ahí se ha movido Miguel Ángel Toma como pez en el agua dentro del poder. Forjó su carrera, digamos, ¿no? Hay que ver también la actuación que eso hay que investigarlo también más en profundidad, la actuación de Toma como fiscal durante el periodo de José Mujica, en el que además de los temas que señalamos con Paco Casal, el afer de Paco y Pepe, también podemos señalar varios aspectos que ocurrieron turbios, muchos aspectos turbios, y que se construyeron, ¿sí? Porque acá lo que hay es como una especie de ingeniero en la presidencia que concibe jurídicamente proyectos, ¿sí? Proyectos que van a contrapelo de la justicia, de la Constitución de la República y de todo del derecho penal, del derecho administrativo, ¿sí? Construye, él crea tan inteligentemente que tiene, ¿no? Lo que pasa, como hablabas vos al inicio, Fede, de saber qué es lo que tiene que filtrar para desviar. Eso le costó la carrera a un periodista, ¿no? De Diario El Observador en su momento, cuando Toma, para cubrir el viernes anterior, o sea, el lunes tenía que presentar toda la documentación de todos los nombres de las clínicas que debía firmar en ese entonces el ministro de Salud, ¿tá? Fraschini tenía que firmarla, no estaba la de Cort porque ya había salido durante el fin de semana como una primicia que se iba a clausurar la clínica Cort perteneciente a Tabaré Vázquez. Ahí va. Entonces hace la cortina de humo por ahí y la juega por acá. Por eso a todos los colegas tener cuidado con la información que le tiran, ¿no? Gran operador, pero sí hay aparte de ser fuente, ¿no? Saber qué mostrar. Fuente, te tira un documento, ya sabemos. Yo es como un no caramelo no voy a armar ¿no? hipótesis, pero hay documentos actas que han salido hace poco que yo puedo suponer más o menos vienen por ahí. ¿Sí? Es decir, y entonces te dan la información parcializada, ¿no? Porque claro. te dan de pronto, bueno, no, me faltan 17 páginas, es lo que hay. Exacto. ¿No? Es decir, estos operadores son... Algunos operadores periodísticos conscientes y otros inocentes, ¿no? Que dicen, bueno, no, yo tiro esto, ¿no? Inocentes no hay acá. Hay algunos que... no hay inocentes. No hay en inocentes. la carrera de... Bueno, vimos una... Inocentes no hay. Es como le dije al principio, el periodismo funciona... Yo quiero creer que hay gente que es media boluda en vez de operadora. Déjame creer eso, ¿no? Porque si no estamos hablando de una operación casi... no se salva ninguno. Estamos hablando de Ruggiero y Madrid, que sacaron lo de los tickets de los viajes. ¿Quién se los dio? Por eso, sacaron lo de los tickets de los viajes. Y están con eso. Sí, pero todo lo que estamos hablando hoy, cómo no se trata, ¿no? Bueno. Y sale como el periodismo incisivo. ¿Tá? Pero pará, ¿quién te lo dio? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué en este momento? El tema es, justamente... Yo quiero creer que le llevaron a las chicas eso y... Nos quedamos generalmente... El periodismo uruguayo carece de capacidad de memoria, no puede asimilar la cuestión de causa-efecto no la desconoce por completo, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces se toman cosas que suceden como aisladas sin tener la capacidad de poder asimilar algo que pasó hace 3 meses, 4 años, 10, ¿no? Todo tiene causa y efecto, y todo... el trabajo, al menos del periodista de investigación, es tratar de tejer entre un hecho y otro, de modo de lograr, de encontrar un sentido, porque todo está relacionado con todo, en lo que tiene que ver con las... con estos tejidos con el poder, ¿no? Y con el poder. Exacto. Entonces, en general, siempre nos quedamos en la nota de color, en si preguntaban ayer en las redes, yo quiero saber en qué hotel se hospedó. ¿Es relevante?
Estamos hablando, A ver. miren de lo que estamos hablando. ¿Es relevante si estuvieron en la misma habitación? ¿Es relevante si Thomas fue infiel y si era más joven? ¿Es Eh, relevante si es un viejo verde o no para tener una chica joven? ¿Es relevante la honorabilidad de la chica si es trepadora o no? ¿Es relevante tocar ese tema, enfocarse en ese tema cuando estamos todo lo detallado hoy? Es muy grave. Es muy grave y es rascar donde no se debe rascar, donde se debe rascar, Donde pero en estos no, 15 años no se ha no rascado. El rascó. periodismo grande no ha hablado de ninguno de estos temas que estoy hablando. No se ha hablado. ¿Sí? Y no se ha hablado con quien se tiene que hablar. Porque cuando se ha citado a hablar en alguna oportunidad, por algún caso, de estos que he mencionado, Mm. siempre citan a la persona incorrecta. Nunca viene el que tiene que hablar. ¿Por qué ningún periodista le pregunta al expresidente de la República, Tabaré Vázquez, o a su antecesor, José Mujica, sobre los temas que le tienen que preguntar? ¿Por qué siempre les están levantando centros? ¿Por qué todas las entrevistas que vemos en medios grandes son centros llovidos al área? ¿Cuándo vamos a empezar a entender, ¿sí?, que el periodismo se nutre de información y que la información no se logra levantando centros llovidos al área? Se logra entrando al área, metiéndose, encarando el arco y tirando el bombazo. Vamos a dejar de tener paños tibios, lo que usted decía, Caimán, hace un rato, ¿sí? Que los políticos después se escandalizan, ¿sí? Porque Sí, sí, nosotros es increíble, ¿no? hablamos y opinamos y etiquetamos, ¿sí? Yo soy un ciudadano, ¿sí? Pago mis impuestos y nadie a mí me paga un sueldo de la ciudadanía. Es decir, yo no soy un empleado público, para empezar. Yo no soy servidor público, ni estoy vinculado a la política desde el punto de vista de que yo estoy en una lista de alguien. No. Entonces, no es a mí y no es a los periodistas a los que les tienen que caer y pedirles cuentas, ¿sí? Los periodistas tienen un rol en la sociedad y el rol de los periodistas es ser incisivos y es ser incisivos desde el lugar que quieran. A mí el respeto, yo sinceramente no creo en el respeto, porque a mí me lo faltan sistemáticamente todos los días desde hace muchísimo tiempo los señores políticos, no solo los frente amplistas, hay muchísimos señores que están trabajando a costa de mi dinero en la administración pública y cagándome a mentiras y tomándome el pelo. Un día sí y el otro también. Entonces, vamos a dejarnos de ser importante hablando de lo que es el respeto, independientemente de que no te consideres un servidor público, si bien tu trabajo de investigación, más allá de algo personal como el mío, ¿no?, de interpelar al poder, termina siendo un servicio, ¿tá? Termina siendo un servicio en pos de la verdad o qué hay detrás de la noticia para que la gente sepa discernir, que tenga la información. Y el respeto, el único respeto que podemos tener es hacia la gente para la cual exponemos todos estos temas. Porque una falta de respeto sería tener información, ocultarla, disfrazarla, moderarla y desviar el foco de este tipo de cosas, de cómo se tejen los hilos del poder, quiénes son los Al acá en este país y cómo se miente abiertamente, pero asquerosamente. Creo que eso es una falta de respeto total a la gente que está escuchando en este momento, a la gente que nos está viendo y a la gente que nos va a ver y que nos va a escuchar más adelante. Creo que hablar de faltar el respeto porque digamos la verdad sobre un tipo y que le pongamos algún calificativo personal dentro de nuestra locución, yo al menos me lo paso por el forro. Creo que eso es la verdadera. Lo bien que hace, Caimán. Estimado, ha sido un placer, se nos terminó el tiempo. Esto da para mucha tela para cortar. Vamos a seguir laburando en esto. Vamos a la semana que viene a explicar a la gente en detalle una parte de esta historia, ¿tá?, de cómo fueron y mostrarle con fecha, con cada una de los organismos que intervinieron en cubrir a Tabaré Vázquez para el negocio de los casos reseñados exigiría una hora para poder mostrar, sin dudas. Entonces, yo creo que hay que seguir ampliando esta información en la medida de lo posible. Yo lo que estoy es tratando de tirar varias puntas para ver si alguno de los que están escuchando toma nota
y arranca a investigar por otro lado o busca otras puntas que tiene este tema de toma. Y que de una vez por todas, como la gente del otro lado también, una porción importante de la sociedad, no voy a decir la gente porque si no empiezan a rebatir qué es la gente, ¿no? Pero una parte importante de la población uruguaya quiere justicia, ¿no? Verdad y justicia. ¿Qué es la justicia? Señor, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Seguiremos abordando junto a Federico Leitch todos estos temas. Estimado, un gustazo, Queimada. Como siempre. Nos vamos con Maxi Pérez, nos puso al aire. Mariana Peralta comparte, es parte del equipo Alma Mater también de todo esto. Miguel Martínez en la web, haciendo un laburo bárbaro, bajo la lupa.uy. En la voz comercial Gabriel La Rosa, Esteban Queimada. ¿Quién les habla? Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Y nos vamos con este tema porque somos enemigos del falso relato, de la corrupción, de la demagogia y de los operadores disfrazados de periodistas. Nos vemos mañana a partir de las 7. Chau, chau. It's 20 to 1. Yes, you better run.